Has enfrentado momentos en los que la pérdida ha sido tan grande que has pensado que ya no hay forma de recuperar lo que fue destruido. Pero hoy quiero que prestes atención, porque Dios tiene un mensaje claro y poderoso para ti. Todo lo que el enemigo te robó, yo te lo devolveré. No es solo una promesa que Dios hace para tranquilizar tu corazón, es una certeza que ya está en movimiento. Dios no solo devolverá lo que perdiste, sino que lo hará de una manera mayor y más abundante de lo que imaginas. No importa cuán oscuro haya sido el camino o cuán grande la pérdida, Dios ya está trabajando en tu restauración. Así que prepárate. Lo que pensabas que se había ido para siempre está a punto de regresar a ti, pero con más bendición de la que jamás imaginaste. Antes de comenzar, quiero que declares con fe lo que está por venir. Escribe en los comentarios: estoy más cerca de Dios, amén. Y juntos abramos las puertas a la restauración que Él tiene preparada para tu vida. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva. Vamos a empezar. Versículo 1, Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando leemos este versículo encontramos una poderosa promesa de restauración divina. Este pasaje se sitúa en un contexto de destrucción y pérdida, en el que el pueblo de Israel sufrió por la invasión de diferentes plagas de insectos. Estos insectos, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, representan fuerzas destructivas que devastaron la tierra, los cultivos y los recursos del pueblo. Dios mismo reconoce que fue Él quien envió este gran ejército como parte de un juicio, pero la promesa que hace es increíblemente alentadora. Él devolverá lo que se ha perdido. Esto no es solo una promesa de reparación material, sino también una señal del poder de Dios para traer un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece haber sido destruido. La destrucción que estas plagas trajeron es simbólica de las muchas pérdidas que una persona puede enfrentar en la vida. Podríamos pensar en los años que parecen haber sido devorados por la enfermedad, las dificultades económicas, las relaciones rotas o las oportunidades perdidas. Así como las plagas trajeron desolación a Israel, nuestras propias vidas a menudo pueden sentirse arrasadas por eventos fuera de nuestro control. Sin embargo, la promesa de Joel no es solo una restauración física, sino también espiritual y emocional. Dios promete no solo devolver lo que se ha perdido, sino hacerlo de una manera tan completa que los años de desolación serán como si nunca hubieran ocurrido. Esta promesa nos invita a confiar en que Dios puede hacer lo imposible. No importa cuánto tiempo hayamos estado en una situación de dificultad o cuántos insectos simbólicos hayan devorado nuestros años, Dios tiene el poder de restaurar esos tiempos. Él no está limitado por las circunstancias humanas ni por la cantidad de tiempo que haya pasado. Donde nosotros vemos solo destrucción y pérdida, Dios ve una oportunidad para traer restauración y vida abundante. A menudo, cuando estamos en medio de una temporada de dolor o pérdida, es difícil ver más allá de la devastación. Nos enfocamos en lo que hemos perdido, en el tiempo que parece haberse desperdiciado, en las oportunidades que se fueron. Pero este versículo nos recuerda que con Dios el tiempo nunca está realmente perdido. Aunque los años parecen haber sido comidos por las plagas, Dios puede devolvernos algo mucho más valioso. La restauración divina no solo implica recibir de vuelta lo que teníamos, sino que Dios tiene el poder de multiplicar esa restauración, haciendo que los años venideros sean mucho más fructíferos que los anteriores. Este mensaje también nos lleva a reflexionar sobre la gracia de Dios. Aunque el pueblo de Israel estaba enfrentando las consecuencias de su pecado, Dios, en su amor y misericordia, promete restaurar lo que se perdió. No es una restauración que el pueblo se haya ganado por su propio esfuerzo, sino una restauración que proviene de la gracia inmerecida de Dios. Así también, en nuestras vidas, la restauración que Dios ofrece no depende de nuestro mérito.
Incluso si sentimos que nuestras propias malas decisiones nos han llevado a la desolación, Dios nos promete que, a través de su gracia, Él puede devolvernos los años perdidos. Finalmente, este versículo nos invita a la esperanza. No importa cuán grande sea la destrucción que hayamos enfrentado, no importa cuán irrecuperables parezcan los años que hemos perdido, Dios nos dice que Él puede restaurar todo. Cuando nos sentimos desesperados por el tiempo y las oportunidades que hemos visto desvanecerse, podemos aferrarnos a esta promesa de que Dios tiene el poder de redimir lo que se ha perdido. Él no solo promete una restauración material, sino una renovación espiritual, emocional y mental. Si sientes que has perdido años valiosos debido a circunstancias difíciles, este versículo de Joel puede ser un faro de esperanza. Dios no está limitado por el tiempo ni por las pérdidas que hemos enfrentado. Él tiene el poder de restaurar lo que se ha perdido y lo hace en su tiempo perfecto. Confía en que, aunque ahora puedas sentir que estás en una temporada de pérdida, Dios ya está trabajando para restaurar esos años. La restauración vendrá y será mayor de lo que jamás hubieras imaginado. En los momentos más difíciles de la vida, cuando todo parece haberse derrumbado, podemos recordar que Dios no solo promete restaurar lo que se ha perdido, sino que nos dará más de lo que alguna vez tuvimos. Versículo 2. Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Este versículo refleja una de las más poderosas promesas de Dios a su pueblo: la restauración y el regreso a un lugar de gracia, incluso después de haber sido esparcidos entre las naciones. En este contexto, el pueblo de Israel había experimentado el exilio debido a su desobediencia y rebelión contra Dios. Fueron dispersados, alejados de la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, en este pasaje, Dios promete que, a pesar de sus pecados y del castigo que enfrentaron, Él no los abandonaría para siempre. En su misericordia, Dios los recogería, los traería de vuelta y los restauraría. La palabra volverá es clave en este versículo. No es solo un regreso físico a su tierra, sino un regreso a la relación con Dios. Aunque el pueblo fue dispersado, Dios nunca dejó de amarlos ni de tener un plan para su restauración. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque las circunstancias pueden llevarnos lejos de la comunión con Dios, su misericordia está siempre disponible para traernos de vuelta. Incluso cuando nos sentimos esparcidos en medio de las dificultades, pérdidas o las consecuencias de nuestras propias decisiones, Dios nos busca y nos recoge, nos trae de vuelta a su presencia y nos restaura. El versículo también resalta la inmensidad de la misericordia de Dios. No importa cuán lejos haya sido esparcido su pueblo, su misericordia los alcanza en cualquier lugar del mundo. Esto no es solo una promesa para el Israel físico, sino para todos aquellos que han sido dispersados espiritualmente, emocionalmente o incluso físicamente por las tormentas de la vida. La misericordia de Dios es suficiente para atravesar cualquier barrera, cualquier distancia y cualquier circunstancia. No hay lugar en el que alguien pueda estar tan lejos como para que la gracia de Dios no lo alcance. Este pasaje es una manifestación de la fidelidad de Dios. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios no los olvidó. A veces, nosotros también podemos sentirnos dispersos, distantes de Dios por nuestras propias decisiones o por las circunstancias que nos rodean. Podemos sentir que hemos sido llevados lejos de nuestro propósito, de nuestra paz y de nuestra conexión con Dios. Sin embargo, este versículo nos recuerda que la historia no termina ahí. Dios promete regresar por nosotros, reunirnos y restaurarnos en su presencia. Además, este versículo habla de la acción de Dios en nuestras vidas. No es un simple deseo o intención de restaurar, es una acción concreta. Jehová hará volver, tendrá misericordia y recogerá.
Esto muestra el compromiso de Dios para intervenir en nuestras vidas de manera activa. Cuando estamos perdidos o alejados, Dios no se limita a esperar que volvamos por nuestra cuenta. Él viene, nos busca, nos recoge y nos trae de regreso, demostrando su amor incondicional y su deseo de vernos restaurados. Este pasaje es una fuente de gran esperanza para aquellos que se sienten dispersos, rotos o alejados de Dios. A veces la vida nos lleva por caminos que nos hacen sentir lejos de nuestro propósito, de nuestra paz o incluso de nuestra fe. Pero la promesa de Dios en este versículo es clara. No importa cuán lejos nos hayamos ido o cuán dispersos nos sintamos, Él nos recogerá con su misericordia y nos restaurará a una vida de propósito y bendición. Si sientes que te has alejado o que las circunstancias te han dispersado, este versículo te recuerda que Dios está dispuesto a recogerte y traerte de vuelta a un lugar de paz y restauración. Su misericordia nunca falla, y su promesa es reunirte con Él, sin importar cuán lejos te sientas. En cualquier situación, Dios sigue siendo fiel, y su plan de restauración sigue vigente, buscando siempre nuestro regreso a su gracia y propósito. Versículo 3. Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Este versículo refleja el profundo amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que han sido rechazados y olvidados. En este contexto, el pueblo de Israel, simbolizado por Sión, se encontraba en una situación de total abandono y desesperanza. La gente decía que ya nadie se acordaba de Sión, un símbolo de vergüenza y olvido. Sin embargo, Dios, en su inmensa compasión, promete que traerá sanidad y restaurará las heridas de su pueblo, devolviéndole el valor y la dignidad que parecía haber perdido. Dios comienza su promesa con la certeza de que hará venir sanidad. No es solo una curación física, sino una sanación total que incluye el corazón, el alma y la mente. Este tipo de sanidad es un recordatorio de que cuando nos sentimos quebrantados, cuando las heridas emocionales y espirituales nos paralizan, Dios es capaz de restaurar completamente todo lo que ha sido dañado. Las heridas, ya sean causadas por traumas del pasado, decisiones equivocadas o el rechazo de los demás, no son permanentes para aquellos que confían en Dios. Él tiene el poder de sanar incluso lo que parece irreparable. La promesa de sanar las heridas también lleva implícita una transformación. Lo que antes fue una fuente de dolor, rechazo o vergüenza, Dios lo transforma en algo que puede reflejar su gloria. Cuando Dios sana, no solo lo hace para eliminar el dolor, sino para convertir ese dolor en una fuerza de testimonio y restauración. Este proceso nos recuerda que, aunque los demás puedan habernos dado la espalda, Dios nunca lo hará. Él ve nuestras heridas, las reconoce y promete sanarlas de una manera profunda y transformadora. El hecho de que Sión haya sido desechada y olvidada por los demás también es un símbolo de cómo muchas veces las personas pueden etiquetarnos por nuestros fracasos o momentos de debilidad. La sociedad puede olvidarse de quienes sufren, pueden llamarnos por nuestras fallas y etiquetarnos como irrelevantes o desechados. Sin embargo, Dios no se olvida de nosotros. Donde los demás ven abandono, Él ve un propósito divino. Su promesa de sanidad es también una promesa de restauración del honor y de la dignidad que tal vez hemos perdido en el proceso de nuestras luchas y fracasos. Dios se dirige a aquellos que han sido heridos profundamente y que, como Sión, se sienten olvidados. Él no solo promete sanación, sino que también promete recordarnos y levantarnos nuevamente. Cuando dice que Sión ha sido olvidada por todos, es una manera de decir que incluso en los momentos en que sentimos que nadie se preocupa, Dios nunca se olvida de nosotros. Esta es una promesa para todos aquellos que se sienten abandonados, rechazados o incomprendidos.
Dios está presente y no solo nos ve en nuestra situación, sino que tiene la intención de actuar, sanar y restaurar lo que ha sido roto. Este versículo es una llamada a la esperanza en medio del dolor y la desesperación. Dios no solo promete una sanidad temporal, sino una restauración completa de todo lo que hemos perdido, de todo lo que nos ha herido y de todo lo que nos ha hecho sentir desechados. No importa cuán profundas sean las heridas o cuán grande sea el rechazo, Dios tiene el poder de revertir nuestra situación. Lo que otros han llamado desechado, Dios lo llama restaurado. Si hoy te sientes herido, rechazado o olvidado, este versículo es un recordatorio de que Dios está a punto de traer sanidad a tu vida. Él no se ha olvidado de ti y las heridas que has llevado durante tanto tiempo están a punto de ser sanadas. Confía en su promesa de restauración, porque lo que otros han dejado en el olvido, Dios lo va a levantar y a transformar. En las manos de Dios, incluso las heridas más profundas pueden convertirse en testimonios de su amor, poder y fidelidad. Versículo 4, Isaías 61, versículo 7. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de la confusión se gozarán en sus porciones, por lo cual en sus tierras poseerán doble y tendrán perpetuo gozo. Este versículo refleja la increíble promesa de restauración y bendición que Dios otorga a aquellos que han sufrido. Es una declaración clara de que lo que una vez fue motivo de vergüenza, dolor y confusión será transformado en honor, gozo y abundancia. La imagen que presenta Isaías es la de una inversión completa de las circunstancias. Donde hubo humillación, ahora habrá honra, y donde hubo confusión, ahora habrá alegría. La vergüenza es una de las experiencias más duras que una persona puede enfrentar. Puede venir por fracasos personales, errores o incluso por situaciones que no están bajo nuestro control, pero que nos marcan de alguna manera. En este versículo, Dios promete que la vergüenza no será el capítulo final de nuestra historia. Lo que fue motivo de humillación será reemplazado por una doble honra. Esto no significa simplemente restaurar lo que se perdió, sino una bendición abundante, mucho mayor de lo que originalmente se tenía. La promesa de doble honra también es una señal del favor de Dios. Él no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo multiplica, honrando a aquellos que han perseverado a través del dolor y la vergüenza. Esta bendición no es solo material, sino también emocional y espiritual. La honra que Dios otorga es una restauración total, una reivindicación del valor y dignidad que tal vez se ha visto comprometido por las experiencias de la vida. Donde una vez hubo humillación, Dios promete una nueva identidad, marcada por el honor y la gracia. El versículo también menciona la confusión, un estado que a menudo acompaña a la vergüenza. La confusión puede surgir cuando no entendemos por qué estamos atravesando ciertas dificultades, cuando las circunstancias de la vida parecen injustas o incomprensibles. En medio de esta confusión es fácil perder de vista la esperanza y el propósito. Sin embargo, Dios promete que en lugar de la confusión, sus hijos se gozarán en sus porciones. Esta porción es una promesa de estabilidad y claridad donde una vez hubo incertidumbre y caos. Dios nos da una porción de gozo, de propósito, de seguridad, eliminando el miedo y la confusión que antes nos atormentaba. La frase poseerán doble en sus tierras es una promesa tangible de restitución. En tiempos bíblicos, la tierra era símbolo de sustento, estabilidad y herencia. Dios no solo promete devolver lo que se perdió, sino dar el doble, una bendición más allá de lo que se imaginaba. Esta posesión doble no es solo física, sino también simbólica de una vida abundante, donde lo que parecía destruido o robado es restaurado en mayor medida. Dios no se limita a devolvernos lo que nos corresponde. Él multiplica nuestras bendiciones y restaura nuestras vidas en formas que superan nuestras expectativas. Finalmente, la promesa de perpetuo gozo
cierra este versículo de manera poderosa. Dios no solo promete una restauración temporal o una alegría pasajera. Él promete un gozo que perdurará, una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de su favor y su presencia en nuestras vidas. Este gozo perpetuo es el resultado de haber sido restaurados, de haber pasado por el dolor y la vergüenza y haber experimentado la transformación divina. Es un gozo que no puede ser robado ni destruido por las circunstancias de la vida, porque está arraigado en la fidelidad de Dios. Versículo 5, Job 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este versículo marca un momento crucial en la historia de Job, un hombre que sufrió inmensamente y perdió casi todo lo que tenía, su salud, sus bienes y su familia. A lo largo de su historia, Job se mantuvo fiel a Dios, incluso cuando no entendía por qué estaba sufriendo. Al final de su prueba, Dios no solo le quita su aflicción, sino que también le restaura todo lo que había perdido, aumentando sus posesiones y bendiciones al doble de lo que tenía antes. Este versículo es una poderosa demostración del carácter restaurador y misericordioso de Dios. Escucha con atención, habla con cuidado y maneja tus emociones con sabiduría. Al hacerlo, no solo evitarás conflictos innecesarios, sino que también cultivarás una vida más tranquila, llena de entendimiento y compasión. Versículo 7, Eclesiastés 3, versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Este versículo de Eclesiastés nos recuerda una verdad profunda y atemporal. Todo en la vida tiene su momento adecuado. Hay tiempos para actuar y tiempos para esperar, tiempos para hablar y tiempos para guardar silencio. Saber cuándo es el momento adecuado para cada cosa es una muestra de sabiduría y discernimiento, algo que puede marcar la diferencia en cómo navegamos nuestras relaciones, nuestros proyectos y, en última instancia, nuestra vida. El silencio, a menudo subestimado en un mundo que valora la comunicación constante, tiene un poder inmenso. Saber cuándo callar es una habilidad que puede protegernos de conflictos innecesarios y de revelar demasiado antes de tiempo. No todos los pensamientos necesitan ser expresados y no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. A veces, el silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra. Es en el silencio donde podemos reflexionar, evaluar y decidir con calma, lejos del ruido y las emociones del momento. Hablar, por otro lado, también tiene su momento. Hay situaciones donde guardar silencio puede ser malinterpretado como consentimiento o indiferencia, y es allí donde las palabras son necesarias para expresar nuestras opiniones, defender nuestras creencias o simplemente para conectar con los demás. Sin embargo, incluso en estos momentos, lo que decimos debe ser cuidadosamente considerado. Las palabras tienen peso, tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. Saber cuándo hablar y cómo hacerlo es crucial para evitar malentendidos y para comunicar de manera efectiva. Este versículo también nos invita a considerar el impacto de nuestras palabras en nuestros planes y objetivos. Al hablar demasiado o en el momento equivocado, podemos sin querer invitar interferencias, críticas o incluso sabotajes a lo que estamos tratando de lograr. Guardar silencio sobre nuestros planes hasta que estén más desarrollados o hasta que el momento sea el adecuado puede protegernos de influencias externas que podrían desviarnos de nuestro camino. Discernir entre el tiempo de callar y el tiempo de hablar requiere sabiduría, y esa sabiduría se cultiva a través de la experiencia y la reflexión. No se trata de guardar silencio por miedo o de hablar sin pensar, sino de encontrar un equilibrio que nos permita vivir con intención y propósito. Es entender que tanto el silencio como las palabras son herramientas poderosas y que su uso adecuado puede guiarnos hacia una vida más armoniosa y exitosa.
en el flujo constante de la vida, donde cada momento es único e irrepetible, aprender a distinguir cuándo hablar y cuándo callar puede ser la clave para navegar con éxito los desafíos que enfrentamos. Es una lección que, si la internalizamos, puede ayudarnos a evitar muchos errores y a tomar decisiones más sabias. Así que, en tu día a día, recuerda este versículo y procura encontrar ese balance entre el silencio y la palabra, entre la acción y la espera. En ese equilibrio se encuentra la verdadera sabiduría y la paz interior. Versículo 8. Salmos 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En este salmo, el salmista eleva una oración profundamente sabia, pidiendo la intervención divina para controlar sus palabras. Es un reconocimiento humilde de que, aunque tenemos la capacidad de hablar, no siempre tenemos el control total sobre lo que decimos. Las palabras, una vez pronunciadas, no pueden ser retiradas, y sus consecuencias pueden ser más grandes de lo que imaginamos. Por eso, esta petición a Dios para que vigile nuestra boca y guarde la puerta de nuestros labios es un acto de sabiduría y de dependencia en su guía. El hecho de pedir a Dios que nos ayude a controlar lo que decimos muestra una profunda conciencia de la naturaleza humana. Somos propensos a hablar sin pensar, a dejarnos llevar por las emociones y a veces a decir cosas que no reflejan nuestro verdadero carácter o nuestras verdaderas intenciones. Esta oración es un escudo contra esas palabras impulsivas que pueden causar daño a otros o a nosotros mismos. Es una petición para que Dios sea el guardián de nuestra boca, asegurándose de que lo que sale de ella sea justo, verdadero y edificante. Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en esta área también nos lleva a una mayor reflexión sobre el poder de nuestras palabras. Cuando pedimos a Dios que guarde nuestros labios, estamos reconociendo que nuestras palabras pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Esta oración nos invita a ser más conscientes de lo que decimos, a pensar antes de hablar y a considerar las posibles repercusiones de nuestras palabras. Es un recordatorio de que nuestras palabras no son simples sonidos. Tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o maldecir. Esta petición también es relevante cuando se trata de revelar nuestros planes y objetivos. Al pedir a Dios que guarde nuestra boca, estamos buscando su protección contra el impulso de hablar de más, de compartir detalles que quizás deberían ser guardados en secreto por un tiempo. No todos necesitan conocer nuestros planes y no siempre es prudente revelar todo lo que tenemos en mente. Al confiarle a Dios esta responsabilidad, le estamos pidiendo que nos ayude a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio, protegiendo así nuestros sueños de interferencias externas y de posibles frustraciones. La oración del salmista es, en última instancia, una lección de humildad y dependencia en Dios. Es un reconocimiento de que, aunque somos seres racionales, nuestras emociones y nuestros impulsos a veces pueden superar nuestra razón. Al pedir a Dios que ponga guarda a nuestra boca, estamos buscando su sabiduría y su guía en nuestras interacciones diarias, en nuestras conversaciones y en cómo manejamos nuestras relaciones. Así que, en los momentos en que sientas la tentación de hablar sin pensar, de revelar más de lo necesario o de dejar que tus emociones controlen tus palabras, recuerda esta oración. Pídele a Dios que sea el guardián de tus labios, que te ayude a hablar con sabiduría y a mantener el control sobre tus palabras. De esta manera, no solo protegerás a los demás, sino que también protegerás tu propio corazón y tus propios planes, caminando con prudencia y bajo la guía divina. Versículo 9, Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este proverbio nos ofrece una advertencia clara sobre el peligro de hablar en exceso. Las palabras, cuando se multiplican sin control, pueden fácilmente llevarnos al pecado.
ya sea a través de chismes, mentiras o simplemente comentarios imprudentes. Hablar demasiado nos expone a errores que podrían haberse evitado con un poco de silencio. Es como si cada palabra adicional que pronunciamos fuera una puerta abierta al potencial del pecado, una invitación a que lo que decimos salga de nuestro control y cause daño. La sabiduría radica en refrenar nuestros labios, en saber cuándo es mejor callar que hablar. No se trata de evitar la comunicación, sino de ser intencionales y cuidadosos con lo que decimos. En cada conversación, en cada momento de intercambio verbal, existe la posibilidad de que nuestras palabras se desvíen hacia el terreno del pecado, especialmente cuando hablamos sin pensar, sin considerar el impacto de nuestras palabras en los demás. La prudencia nos llama a detenernos, a reflexionar antes de hablar y a elegir nuestras palabras con cuidado. Refrenar nuestros labios no solo es una señal de prudencia, sino también de madurez. Es reconocer que no todo lo que pensamos o sentimos necesita ser expresado, que hay un tiempo y un lugar para cada palabra, y que hablar de más puede poner en riesgo nuestras relaciones, nuestros proyectos y hasta nuestra integridad. En la vida diaria, esto se manifiesta en la forma en que gestionamos nuestras conversaciones, nuestras opiniones e incluso nuestros planes. Compartir demasiado, especialmente cuando no es el momento adecuado, puede abrir la puerta a críticas, envidias o interferencias que podrían haber sido evitadas con un poco de discreción. Este proverbio también nos recuerda que el silencio puede ser un aliado poderoso. En un mundo donde la comunicación es rápida y constante, donde todos parecen tener algo que decir en todo momento, la habilidad de guardar silencio, de refrenar nuestros labios, se convierte en una rareza valiosa. Es en ese silencio donde encontramos la oportunidad de escuchar más, de comprender mejor y de actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. El que refrena sus labios es prudente porque comprende el valor del silencio y el poder de las palabras bien escogidas. Esta prudencia no solo nos protege de caer en pecado, sino que también nos ayuda a preservar nuestras relaciones y a mantener la paz en nuestras interacciones diarias. Además, refrenar nuestros labios puede ser la clave para proteger nuestros planes y objetivos. Al mantener en secreto lo que aún está en desarrollo, evitamos que otros influyan negativamente en nuestros proyectos o que nos desanimen antes de que estemos listos para compartirlos. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de hablar sin parar, recuerda este proverbio. Detente, respira y considera si tus palabras son realmente necesarias. El silencio, en muchas ocasiones, puede ser la mejor respuesta, la más sabia y la más prudente. Al refrenar nuestros labios, no solo evitamos caer en pecado, sino que también cultivamos una vida más pacífica, reflexiva y alineada con los principios de la sabiduría. Versículo 10, Santiago 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este versículo de Santiago nos ofrece una imagen poderosa y alarmante del impacto que puede tener nuestra lengua. Aunque pequeña, la lengua tiene la capacidad de causar un daño inmenso, similar a un pequeño fuego que puede desatar un incendio forestal masivo. Las palabras que pronunciamos, aunque parezcan inofensivas o insignificantes en el momento, pueden desencadenar consecuencias que están fuera de nuestro control, afectando no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Es fácil subestimar el poder de nuestras palabras. Un comentario descuidado, una revelación precipitada o incluso una jactancia inofensiva pueden ser como esa chispa que enciende un gran incendio. Una vez que esas palabras han salido de nuestra boca, ya no podemos detener su efecto. Pueden esparcirse, transformarse y generar una ola de repercusiones que jamás imaginamos.
Así como un pequeño fuego puede destruir acres de bosque, nuestras palabras pueden arruinar relaciones, oportunidades y hasta nuestra propia reputación. La advertencia de Santiago no es solo acerca de las palabras maliciosas, sino también de la falta de control sobre lo que decimos. A veces, en nuestro entusiasmo o en un momento de descuido, podemos revelar demasiado, compartiendo detalles de nuestros planes o pensamientos que deberían haberse mantenido en privado. Esta falta de prudencia puede abrir la puerta a interferencias, críticas o incluso a que otros se apropien de nuestras ideas y esfuerzos. En un instante, algo que parecía seguro y bajo control puede volverse caótico y fuera de nuestras manos. Controlar nuestra lengua, entonces, es una forma de proteger no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Es reconocer que, aunque pequeña, la lengua tiene un poder que debe ser manejado con sabiduría y cautela. No se trata de callar siempre, sino de hablar con intención y consideración, de entender el peso de nuestras palabras y de elegirlas con cuidado. Al hacerlo, podemos evitar encender fuegos que no queremos o no podemos apagar. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestros planes y objetivos. Revelar demasiado pronto nuestros sueños o proyectos puede ser como lanzar una chispa en un campo seco. No sabemos cómo reaccionarán los demás y no podemos prever todas las consecuencias de compartir demasiado. A veces es mejor mantener nuestras intenciones en privado hasta que estén más firmes y seguras, evitando así que otros intervengan o que las circunstancias se salgan de control. Versículo 11. Lucas 2, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, la Madre de Jesús, nos ofrece un ejemplo profundo de sabiduría y reflexión silenciosa. En medio de los eventos extraordinarios que rodearon el nacimiento y la vida temprana de Jesús, María eligió guardar todas estas cosas en su corazón, meditando sobre ellas en lugar de hablar precipitadamente o compartirlas con el mundo. Esta actitud nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la introspección y la prudencia al manejar nuestras experiencias y planes. Guardar las cosas en el corazón no es simplemente un acto de silencio, sino un acto de profundo entendimiento y contemplación. María no solo observaba lo que sucedía a su alrededor, ella lo internalizaba, reflexionaba sobre su significado y permitía que esas experiencias formaran su fe y comprensión. Este tipo de meditación es esencial en la vida de todos nosotros. En lugar de compartir inmediatamente nuestros pensamientos, sentimientos o planes, es sabio tomar un tiempo para reflexionar, para comprender plenamente lo que significan para nosotros y cómo podrían afectar a nuestra vida y a la de los demás. La historia de María nos recuerda que no todo necesita ser dicho en el momento en que lo experimentamos. A veces, las cosas más sagradas y significativas son las que guardamos en silencio, las que dejamos que maduren en nuestro corazón antes de compartirlas. Esta práctica nos protege de hablar precipitadamente, de compartir algo antes de estar listos o de exponer nuestros planes a críticas o interferencias innecesarias. Al igual que María, podemos encontrar fuerza y claridad al permitir que nuestros pensamientos y planes se desarrollen en el silencio de nuestro corazón. Este enfoque también es crucial cuando consideramos cómo y cuándo compartir nuestros planes con otros. No todas las ideas están listas para ser reveladas de inmediato, y no todas las personas están listas para recibirlas. Al guardar nuestras intenciones en el corazón y meditarlas, podemos discernir mejor el momento adecuado para compartir y con quién es prudente hacerlo. Esta reflexión cuidadosa puede proteger nuestros sueños y asegurarnos de que, cuando hablemos, lo hagamos con la confianza y la sabiduría necesarias. María nos muestra que hay un poder en la meditación silenciosa, en permitir que nuestras experiencias y planes se asienten en nuestro corazón antes de ser revelados al mundo.
Este acto de guardar y meditar no es una señal de debilidad o timidez, sino de profunda fortaleza y sabiduría. Es un reconocimiento de que no todo necesita ser compartido de inmediato y que el silencio puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento y la comprensión. Versículo 12, Proverbios 17, versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este proverbio revela una verdad intrigante sobre la percepción de la sabiduría y el poder del silencio. Incluso alguien que carece de verdadero entendimiento puede ser considerado sabio simplemente al mantener la boca cerrada. En un mundo donde hablar a menudo se confunde con saber, este versículo nos recuerda que el silencio puede ser una de las señales más claras de sabiduría. Cuando alguien decide no hablar, especialmente en situaciones donde podría fácilmente decir algo inapropiado o incorrecto, esa persona demuestra un nivel de autocontrol y discernimiento que a menudo se pasa por alto. El acto de callar, entonces, no es solo una ausencia de palabras, sino una estrategia deliberada para evitar errores, malentendidos o revelar información que podría ser perjudicial. En muchas situaciones, el silencio puede ser más poderoso y elocuente que cualquier discurso. Es una forma de protegernos a nosotros mismos y a los demás de las consecuencias de hablar sin pensar, y nos permite observar, escuchar y comprender mejor lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. El proverbio también subraya que cerrar los labios no solo evita que se nos perciba como necios, sino que también nos permite ser vistos como personas entendidas. En un grupo, la persona que habla menos pero escucha más a menudo es la que tiene la mejor comprensión de la situación. El silencio permite que el pensamiento madure, que las ideas se desarrollen y que se tome una decisión basada en la reflexión en lugar de en la impulsividad. Esta prudencia no solo nos hace parecer más sabios, sino que también nos ayuda a evitar errores que podrían resultar de hablar demasiado o en el momento equivocado. En un contexto más amplio, este versículo nos enseña la importancia de elegir nuestras palabras con cuidado y la sabiduría de mantener ciertas cosas para nosotros mismos. No todas las opiniones necesitan ser expresadas y no todos los pensamientos necesitan ser compartidos. Hay un poder en guardar silencio, en mantener nuestras ideas y planes bajo llave hasta que llegue el momento adecuado para revelarlos. Este enfoque no solo nos protege de las críticas innecesarias, sino que también nos da tiempo para considerar y refinar nuestras ideas. El silencio, en este sentido, es una herramienta de sabiduría y protección. Nos permite evitar las trampas del orgullo, de la impulsividad y del hablar sin pensar. Incluso el necio, si guarda silencio, puede ser percibido como alguien que sabe lo que está haciendo. Esto nos enseña que la sabiduría no siempre se trata de lo que decimos, sino de lo que decidimos no decir. Versículo 13, Proverbios 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Este proverbio nos ofrece una enseñanza crucial sobre el manejo de nuestras emociones, particularmente en cómo nos expresamos cuando estamos dominados por la ira. El necio, impulsado por sus emociones, se deja llevar por la ira y no piensa en las consecuencias de sus palabras. Habla sin filtro, sin considerar el daño que puede causar tanto a los demás como a sí mismo. Esta falta de autocontrol es peligrosa, ya que las palabras pronunciadas en un arranque de ira pueden tener efectos devastadores y duraderos, rompiendo relaciones, comprometiendo nuestra reputación y complicando situaciones que podrían haberse manejado con calma. Por otro lado, el sabio entiende el poder destructivo de la ira descontrolada y elige un camino diferente. En lugar de dejarse llevar por la emoción del momento, la deshonestidad en los testimonios no solo causa un daño significativo a las personas involucradas, sino que también corrompe nuestra propia alma.
La verdad es un pilar fundamental de la vida cristiana y debemos esforzarnos constantemente por vivir de acuerdo con este principio. Al hacerlo, honramos a Dios y construimos comunidades más fuertes y justas. Vivamos en la verdad y rechacemos la deshonestidad en todas sus formas, recordando siempre las palabras de Proverbios 6, 19 y Éxodo 20, 16. La verdad nos libera y nos acerca a Dios, mientras que la deshonestidad nos aleja de su gracia y amor. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la verdad y la justicia que Dios valora, y que seamos un ejemplo para otros de cómo vivir de acuerdo con estos principios divinos. En la verdad encontramos la paz, la confianza y la bendición de Dios. Y al comprometernos con la verdad, podemos construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones futuras. Séptima actitud: el que siembra discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos es una de las actitudes más destructivas que uno puede tener dentro de una comunidad. Esta acción, que implica introducir conflicto y desconfianza, va en contra de la unidad y la armonía que Dios desea para su pueblo. Cuando permitimos que la discordia florezca entre nosotros, estamos no solo dañando nuestras relaciones personales, sino también socavando el testimonio colectivo de la Iglesia ante el mundo. El impacto de esta actitud es devastador. La discordia destruye la unidad, que es esencial para la vida comunitaria saludable. La unidad es una manifestación del amor de Dios y un reflejo de la comunión divina que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando fomentamos el conflicto y la desconfianza, estamos erosionando esta unidad y alejándonos del modelo de amor y cooperación que Dios nos ha dado. Las manifestaciones de sembrar discordia son variadas y a menudo sutiles. Los chismes y las calumnias son algunas de las formas más comunes. Cuando hablamos mal de los demás a sus espaldas, estamos creando malentendidos y rivalidades. Los chismes pueden parecer inofensivos, pero tienen el poder de dividir a las personas y generar una atmósfera de sospecha y resentimiento. La calumnia, que implica difundir mentiras sobre otros, es aún más perniciosa, ya que daña reputaciones y destruye la confianza. Fomentar resentimientos es otra forma en la que se siembra discordia. Esto puede suceder de muchas maneras, como recordar constantemente a otros las ofensas pasadas o exagerar los errores y defectos de los demás. Cuando intencionalmente generamos enemistades, estamos actuando en contra de la enseñanza de Cristo de perdonar y amar a nuestros enemigos. En lugar de buscar la reconciliación y la paz, estamos alimentando el conflicto y la división. Las manifestaciones de sembrar discordia son variadas y a menudo sutiles. Los chismes y las calumnias son algunas de las formas más comunes. Cuando hablamos mal de los demás a sus espaldas, estamos creando malentendidos y rivalidades. Los chismes pueden parecer inofensivos, pero tienen el poder de dividir a las personas y generar una atmósfera de sospecha y resentimiento. La calumnia, que implica difundir mentiras sobre otros, es aún más perniciosa, ya que daña reputaciones y destruye la confianza. Fomentar resentimientos es otra forma en la que se siembra discordia. Esto puede suceder de muchas maneras, como recordar constantemente a otros las ofensas pasadas o exagerar los errores y defectos de los demás. Cuando intencionalmente generamos enemistades, estamos actuando en contra de la enseñanza de Cristo de perdonar y amar a nuestros enemigos. En lugar de buscar la reconciliación y la paz, estamos alimentando el conflicto y la división. La discordia no solo afecta a las relaciones interpersonales, sino que también tiene un impacto espiritual significativo. La división y el conflicto dentro de la comunidad de fe impiden el crecimiento espiritual y la edificación mutua. Cuando estamos ocupados peleando y desconfiando unos de otros, no podemos enfocarnos en nuestra misión de amar a Dios y servir a los demás. La discordia también nos aleja de la presencia de Dios, ya que Él habita en medio de la paz y la unidad. Para combatir la tendencia a sembrar discordia,
debemos comprometernos a cultivar la paz y la reconciliación en todas nuestras relaciones. Esto implica ser conscientes de nuestras palabras y acciones y cómo pueden afectar a los demás. Debemos resistir la tentación de chismear o calumniar y, en su lugar, buscar hablar palabras que edifican y unen. La oración y la meditación en las Escrituras son herramientas esenciales en este proceso. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos dé un corazón de paz y reconciliación, y que nos ayude a ser agentes de unidad en nuestra comunidad. Rodearnos de una comunidad de fe que valore la paz y la unidad también es crucial. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestros valores, encontramos el apoyo necesario para vivir de acuerdo con los principios divinos. La rendición de cuentas y el consejo de personas sabias pueden ayudarnos a mantenernos en el camino de la paz, incluso cuando es difícil. Además, debemos ser modelos de paz y reconciliación en nuestras propias vidas, mostrando a otros el camino a seguir. La educación y la formación también juegan un papel importante en la prevención de la discordia. Al enseñar a nuestros hijos y a nuestras comunidades sobre la importancia de la paz y la unidad, podemos ayudar a crear un entorno donde la discordia no sea tolerada. Debemos fomentar una cultura de respeto y cooperación, donde las personas se sientan seguras y apoyadas en su compromiso con la unidad. Vivamos en paz y rechacemos la discordia en todas sus formas, recordando siempre las palabras de Proverbios 6:19 y Juan 17:21. La paz nos acerca a Dios y nos permite vivir en armonía con los demás, mientras que la discordia nos aleja de su gracia y amor. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la paz y la unidad que Dios valora, y que seamos un ejemplo para otros de cómo vivir de acuerdo con estos principios divinos. En la paz encontramos la confianza y la bendición de Dios, y al comprometernos con la paz podemos construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones futuras. El llamado a la unidad es un llamado a la acción. No basta con evitar la discordia. Debemos activamente buscar la reconciliación y la unidad en todas nuestras relaciones. Esto puede significar tomar la iniciativa para resolver conflictos, pedir perdón cuando hemos cometido errores y extender el perdón a aquellos que nos han ofendido. Al hacer esto, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien es el príncipe de paz y quien nos ha mostrado el camino hacia la reconciliación y la unidad. Además, debemos estar atentos a las formas en que podemos inadvertidamente contribuir a la discordia. Esto puede incluir ser conscientes de nuestros prejuicios y suposiciones, y estar dispuestos a escuchar y entender las perspectivas de los demás. La humildad y la empatía son claves para construir puentes de entendimiento y cooperación. Al esforzarnos por entender y valorar a los demás, estamos fortaleciendo la unidad y la paz en nuestra comunidad. La oración por la paz y la unidad en nuestra comunidad también es vital. Al interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, estamos pidiendo a Dios que intervenga y traiga sanidad y reconciliación donde hay conflicto y división. La oración es una herramienta poderosa que puede transformar corazones y situaciones, y debemos utilizarla con fe y persistencia. Octava actitud: corazón codicioso. La codicia es una actitud que se caracteriza por un deseo insaciable de tener más de lo que uno necesita, ya sea dinero, poder o posesiones. Este comportamiento va en contra de los principios de contentamiento y gratitud que Dios nos enseña. La codicia nos lleva a poner nuestras esperanzas y deseos en cosas materiales, en lugar de en Dios. Es un enemigo silencioso que se esconde detrás de las acciones cotidianas, infiltrándose en nuestros corazones y mentes, corrompiendo nuestras intenciones y motivaciones. El impacto negativo de la codicia es significativo.
nos ciega a las necesidades de los demás y nos hace centrarnos en nuestro propio beneficio. Cuando permitimos que la codicia eche raíces en nuestras vidas, comenzamos a ver a las personas no como seres humanos con sus propias necesidades y deseos, sino como medios para un fin, nuestra propia ganancia. Esta actitud nos deshumaniza y nos aísla de la verdadera comunión y comunidad que Dios desea para nosotros. Además, la codicia puede llevarnos a tomar decisiones que son injustas o perjudiciales para otros, ya que estamos más interesados en aumentar nuestras propias posesiones que en hacer lo correcto. Un ejemplo bíblico de la codicia es la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Ellos vendieron una propiedad y decidieron quedarse con una parte del dinero, mientras mentían diciendo que habían donado todo. Su deseo de retener el dinero para sí mismos, a pesar de querer parecer generosos, llevó a su muerte como un juicio divino. Esta historia no solo muestra la gravedad del pecado de la codicia, sino también las consecuencias serias y a veces inmediatas que puede tener. La codicia de Ananías y Zafira no solo fue un acto de deshonestidad, sino un rechazo directo de la comunidad de fe y de la verdad de Dios. Las consecuencias de la codicia son graves, nos aleja de la guía y el cuidado de Dios, y puede llevarnos a una caída devastadora. La codicia también destruye nuestras relaciones, ya que las personas codiciosas suelen ser vistas como egoístas y poco confiables. En lugar de ser vistos como personas de integridad y generosidad, aquellos que caen en la trampa de la codicia se encuentran solos, desconectados y, en última instancia, insatisfechos. La codicia crea un vacío que nunca puede ser llenado, no importa cuánto uno acumule o logre. Las manifestaciones de la codicia en los creyentes pueden ser diversas. Por ejemplo, la acumulación, tener más de lo necesario sin compartir con los necesitados. En un mundo donde tantas personas carecen de lo básico, la acumulación innecesaria es un testimonio del poder corrosivo de la codicia. Luego está la envidia, desear lo que otros tienen, sintiendo resentimiento hacia ellos. La envidia es una señal clara de que hemos permitido que la codicia nuble nuestra visión y apague nuestra gratitud por lo que ya tenemos. La deshonestidad es otra manifestación de la codicia, donde se engaña o roba para obtener más bienes materiales. Este comportamiento es un rechazo directo de los mandamientos de Dios y un testimonio de una vida que ha elegido las riquezas sobre la rectitud. Además, el descontento, nunca estar satisfecho con lo que se tiene y siempre querer más. Esta constante insatisfacción no solo afecta nuestra paz interior, sino que también nos impide disfrutar y agradecer las bendiciones que ya poseemos. Finalmente, el compromiso de valores, hacer lo incorrecto para obtener lo deseado, demuestra cómo la codicia puede llevarnos a justificar acciones que sabemos que son erróneas. Las Escrituras nos advierten repetidamente sobre los peligros de la codicia. En Lucas 12, versículo 15, Jesús dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí, Jesús nos recuerda que nuestra vida y nuestro valor no se encuentran en lo que poseemos, sino en quienes somos en Él. Esta enseñanza es fundamental para combatir la codicia, ya que nos ayuda a reorientar nuestro enfoque hacia lo que realmente importa. Primera de Timoteo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo subraya cómo el amor al dinero y por extensión la codicia puede desviar nuestro camino espiritual y causar gran dolor. No es el dinero en sí el problema, sino el amor y la importancia indebida que le damos. La codicia, en última instancia, es una cuestión del corazón. Es una señal de que hemos permitido que nuestras prioridades se desvíen y que hemos puesto nuestra confianza en las cosas temporales en lugar de en Dios eterno.
Para superar la codicia, necesitamos cultivar un espíritu de contentamiento y gratitud. Esto significa reconocer y agradecer lo que ya tenemos y confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos. La gratitud y el contentamiento son antídotos poderosos contra la codicia, ya que nos ayudan a mantener nuestras prioridades en orden y a vivir de acuerdo con los principios de Dios. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos, debemos aprender a valorar y agradecer lo que sí tenemos. Esto no significa que no podamos aspirar a mejorar nuestras circunstancias o trabajar para alcanzar nuestras metas, pero debemos hacerlo con un corazón que está contento y agradecido por lo que Dios ya nos ha dado. La codicia nunca puede ser satisfecha, pero un corazón agradecido encuentra alegría y paz en cada bendición, grande o pequeña. La codicia también se combate a través de la generosidad. Cuando damos de lo que tenemos, no solo ayudamos a otros, sino que también liberamos nuestro corazón del apego a las posesiones materiales. La generosidad es un acto de fe, una declaración de que confiamos en que Dios nos proveerá y que nuestras verdaderas riquezas están en Él. Al dar, aprendemos a ver nuestras posesiones no como algo que nos define o nos da seguridad, sino como herramientas que podemos usar para bendecir a otros y glorificar a Dios. La lucha contra la codicia es una batalla continua. Requiere vigilancia constante y una dependencia diaria en Dios. Necesitamos estar atentos a las señales de la codicia en nuestras vidas y estar dispuestos a enfrentarlas con la verdad de la palabra de Dios. Esto incluye examinar nuestras motivaciones y acciones y estar dispuestos a hacer cambios cuando sea necesario. La codicia puede ser sutil y engañosa, pero con la ayuda de Dios podemos vencerla y vivir vidas de contentamiento, gratitud y generosidad. Novena actitud: espíritu de crítica. El espíritu de crítica es una actitud que se caracteriza por juzgar constantemente a los demás, buscando sus fallas y errores en lugar de ver lo positivo. Este comportamiento es contrario a la enseñanza de Cristo de amar y edificar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cuando permitimos que el espíritu de crítica se apodere de nosotros, nos alejamos de la gracia y la compasión que Jesús nos mostró y nos enseñó a practicar. El impacto de un espíritu crítico es destructivo. Genera un ambiente de negatividad y desconfianza y puede llevar a la división dentro de la comunidad. Las críticas constantes pueden desanimar a las personas y hacer que se sientan inadecuadas o no valoradas. Imaginemos a alguien que constantemente escucha palabras negativas sobre su trabajo, su comportamiento o sus esfuerzos. Eventualmente, esta persona puede empezar a creer que no es capaz de hacer nada bien, lo que afecta su autoestima y su motivación. Un ejemplo bíblico de un espíritu crítico se encuentra en los fariseos y escribas, quienes siempre estaban buscando maneras de criticar a Jesús y a sus discípulos. En lugar de ver el bien en las enseñanzas y milagros de Jesús, siempre buscaban razones para condenarlo. Los fariseos no podían aceptar que Jesús trajera un mensaje de amor y redención que desafiaba sus tradiciones y su poder. Su espíritu crítico les impidió ver la verdad y recibir la salvación que Jesús ofrecía. Las consecuencias de tener un espíritu crítico son profundas. Nos aleja de la paz y la unidad que Dios desea para su pueblo y nos convierte en personas negativas que no pueden ver el bien en los demás. Este espíritu también impide el crecimiento personal y espiritual, ya que estamos más enfocados en las fallas de otros que en nuestra propia transformación. Al centrarnos en lo negativo, dejamos de ver las oportunidades de mejora en nuestras propias vidas y nos estancamos en un ciclo de juicio y desaprobación. Las manifestaciones de un espíritu crítico en los creyentes pueden incluir el juicio constante. Siempre encontrar fallas en los demás puede convertirse en un hábito, y este hábito puede ser difícil de romper.
Las personas que critican constantemente suelen justificar sus acciones diciendo que están siendo realistas o constructivas, pero en realidad están alimentando un ciclo de negatividad. La negatividad es otra manifestación de este espíritu. Enfocarse en lo negativo en lugar de en lo positivo puede crear una atmósfera de desesperanza y desaliento. La comparación es otro aspecto del espíritu crítico. Compararse constantemente con otros, buscando sentirse superior, es una trampa que nos lleva a la envidia y al resentimiento. Cuando nos comparamos con otros, olvidamos que cada uno de nosotros tiene un camino único y que nuestras experiencias y habilidades son diferentes. Este tipo de comparación no solo nos afecta a nosotros, sino que también puede dañar nuestras relaciones con los demás. El desánimo es una consecuencia directa de la crítica constante. Desanimar a otros con palabras y actitudes negativas puede tener un impacto devastador en su bienestar emocional y espiritual. La falta de compasión es quizás una de las manifestaciones más tristes de un espíritu crítico. No mostrar empatía ni apoyo hacia los demás es contrario al mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La compasión nos permite conectarnos con los demás a un nivel profundo y significativo, y sin ella, nuestras relaciones se vuelven superficiales y vacías. Jesús nos advierte sobre los peligros de juzgar a los demás. En Mateo 7, versículos 1 y 2, Él dice: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». Este pasaje nos recuerda que seremos tratados de la misma manera en que tratamos a los demás. Si somos críticos y juiciosos, podemos esperar recibir el mismo trato en retorno. En cambio, si mostramos gracia y compasión, recibiremos lo mismo. Efesios 4, versículo 29, también nos da una guía clara sobre cómo debemos usar nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos llama a ser intencionales con nuestras palabras, asegurándonos de que edifiquen y fortalezcan a los demás en lugar de derribarlos. La edificación requiere esfuerzo y empatía, pero sus frutos son duraderos y bendecidos. En nuestras comunidades de fe, es crucial que fomentemos un ambiente de apoyo y edificación mutua. Esto significa estar conscientes de nuestras palabras y actitudes y esforzarnos por ver lo mejor en los demás. Cuando alguien comete un error, en lugar de criticar, debemos buscar maneras de ayudar y apoyar. Esto no solo fortalece a la persona, sino que también fortalece la comunidad en su conjunto. Un espíritu de crítica puede ser combatido cultivando la humildad y el amor. La humildad nos permite reconocer que no somos perfectos y que todos estamos en un proceso de crecimiento. El amor nos impulsa a ver a los demás con ojos de compasión y misericordia. Cuando amamos a los demás como Cristo nos ama, no estamos enfocados en sus fallas, sino en su potencial y su valor intrínseco como hijos de Dios. La oración también es una herramienta poderosa para combatir un espíritu crítico. Cuando sentimos la tentación de criticar, podemos pedir a Dios que nos dé un corazón de compasión y que nos ayude a ver a los demás como Él los ve. La oración nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y a buscar su sabiduría en nuestras interacciones con los demás. En la práctica diaria, podemos hacer un esfuerzo consciente para elogiar y animar a los demás. Esto no significa ignorar los errores o problemas, sino abordarlos de una manera que sea constructiva y amorosa. Al buscar lo bueno en los demás y expresarlo, no solo estamos ayudando a fortalecerlos, sino que también estamos cultivando una actitud de gratitud y positividad en nuestras propias vidas. Es importante recordar que todos somos susceptibles a caer en un espíritu de crítica en algún momento. Lo crucial es reconocer cuando esto sucede y tomar medidas para corregirlo.
Esto puede significar pedir perdón a aquellos a quienes hemos criticado y hacer un esfuerzo consciente para cambiar nuestra actitud. El crecimiento espiritual requiere introspección y un compromiso constante para vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Esto incluye ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás y hacer un esfuerzo para ser fuentes de luz y edificación en lugar de crítica y juicio. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a una comunidad de fe más fuerte y unida. Un espíritu de crítica es un desafío que todos enfrentamos, pero con la ayuda de Dios podemos superarlo. Al enfocarnos en la humildad, el amor, la oración y la edificación mutua, podemos crear un ambiente donde todos se sientan valorados y apoyados. Recordemos las palabras de Jesús y de Pablo, y esforcémonos por ser una fuerza positiva en la vida de los demás. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos en este importante viaje de reflexión sobre las actitudes que desagradan a Dios. Esperamos que este video haya sido una guía útil para alinear tu vida con los principios divinos y fortalecer tu fe. Ahora, te invitamos a dejar un comentario con la frase «Dios fortalece mi fe». Al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu compromiso con Él, sino que también abrirás la puerta a bendiciones y fortaleza espiritual en tu vida. Comparte este video con amigos y familiares para que ellos también puedan recibir este mensaje y unirse a nosotros en este camino de crecimiento espiritual. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga siempre. Hasta la próxima.